Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Un hombre desaparecido es encontrado en un pantano en Texas. En su pecho hay una escalofriante grabación de sus últimos momentos. Los Rangers de Texas esperan que esta pueda ayudarlos a resolver un doble homicidio. Los oficiales tienen al sospechoso de un asesinato, pero no la tecnología para relacionarlo con el crimen. ¿Podrá la ciencia atraparlo antes de que escape para siempre? Cuando un cuerpo aparece en la Interestatal de Texas, los detectives salen a las carreteras a detener a un conductor asesino. En Texas hay muchos lugares para esconderse, pero cuidado, asesinos del estado de la estrella solitaria. Ni el criminal más veloz podrá escapar de los Rangers de Texas. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Los Rangers de Texas. El 27 de julio de 1982, los Rangers de Texas acuden a la escena de un auto abandonado en una zanja de drenaje cerca de Santa Rosa. Adentro estaba calcinado. Las placas mostraron que el auto pertenecía a Bill Staton, quien junto con su novia Letty Castro estaban desaparecidos por 10 días. Fue la primera pista en el caso, algo que los Rangers necesitaban. Después de sacar el auto del pantano, los investigadores notan algo aún más sospechoso. Había una roca encima del acelerador. Parecía que alguien intentó deliberadamente deshacerse del auto y ocultar un crimen. Pero el fuego y la exposición a los elementos había borrado todas las huellas y arruinado cualquier oportunidad de hallar a un sospechoso. La roca era la única pista que las autoridades tenían para encontrar a la pareja. Muy bien. Pero si se guiaban por la condición del auto, las cosas no se veían bien para Bill Staton y Letty Castro. Bruce Castile, un Ranger de Texas, temía lo peor. Después de hallar el vehículo, comenzamos una búsqueda minuciosa, buscando en los canales, áreas con arbustos, a fin de encontrar a Letty Castro y a Billy Staton. En ese momento pensamos que habían sido asesinados. Los Rangers buscan los cuerpos en el área, seguros de que no estarían lejos del auto incendiado. Recorrieron kilómetros de densos arbustos, así como del canal de drenaje para hallar a la pareja. Pero después de 4 días no encontraron nada. Aún así, los Rangers no se rinden. Tienen la reputación de resolver casos extremadamente difíciles. Los Rangers de Texas fueron formados en 1823 por Stephen Austin para proteger a los primeros colonizadores de los indios. 50 años después, en los agitados días del salvaje oeste, los Rangers obtuvieron su nombre al localizar a bandidos y a ladrones de bancos, caballos y ganado. Hoy los Rangers son igual de tenaces. Como agencia policial estatal, son entrenados en la investigación y en técnicas forenses para ayudar a las fuerzas locales de la ley. Los Rangers solo se encargan de los casos más importantes y complejos. Y este simple caso de personas desaparecidas se hacía cada vez más difícil.
Los Rangers interrogan al hermano de Letty Castro, quien les dice que vio por última vez a la pareja el 16 de agosto, cuando fue al tráiler que ella compartía con Billy Staton. Ese mismo día, la pareja fue a recoger a la hija de 9 años de Staton en la casa de su ex esposa. Los dos se casarían pronto y esperaban obtener la custodia completa de la niña. Pero sus sueños desaparecieron tan rápidamente como ellos. El hermano de Letty Castro también habló de la dura batalla por la custodia. Billy Staton podía estar con su hija los fines de semana, pero su esposa Sherry no estaba de acuerdo. Quería informarles que... Buscar a la niña era un momento realmente estresante. Al investigar a la ex esposa de Staton, los Rangers descubren que ella y su nuevo esposo, Paul Wolf, se mudaron el día después de la desaparición de Billy Staton y Letty ¿Qué Castro. opinan sobre el hecho de que... Cuando los Rangers los encuentran, afirman que Staton jamás llegó a recoger a su hija. Está bien, manténgame informado. Nos vemos, cuídense. Los Rangers obtienen una orden para registrar el anterior hogar de Paul y Sherry. Una mancha húmeda en la alfombra animó a los investigadores a buscar más. Lo que encuentran fue confuso. Una pequeña área al revés de la alfombra había sido pintada. Parecía un intento deliberado para cubrir algo. Se envían fragmentos de la alfombra al laboratorio para que los técnicos pudieran determinar cualquier cosa. Se realizan pruebas en la alfombra. Para no destruir evidencia potencial, los agentes remueven algo del residuo con un hisopo de algodón. Una sustancia que cambia de color con la sangre se añade a la muestra. La prueba fue positiva. La sangre era humana. Debido a los límites de la tecnología en 1982 y la contaminación por la pintura, no pudieron determinar de quién era la sangre. Pero descubren que había una gran cantidad en la alfombra y alguien se había tomado la molestia de ocultarla. Parece que hay sangre aquí. Al examinar la casa más de cerca, los detectives descubren pequeñas salpicaduras de sangre en las paredes y cortinas. Las muestras recogidas son enviadas al laboratorio. Si los cuerpos eran encontrados, se podrían comparar los tipos de sangre. Definitivamente había ocurrido algo en esa casa. Pero la evidencia más interesante fue hallada afuera de la casa. Lo que impactó no fue la evidencia, sino la falta de ella. Era un indicio muy sólido. Esta es la... El criminalista Joe Marchand explica exactamente lo que ocurrió. Miramos alrededor y al fin hallamos una hendidura al lado de un arbusto, donde solía estar una roca. Fuimos hasta allá y como teníamos la roca, lo que hicimos fue colocarla y fue como un rompecabezas. La pieza encajó. Con estas piezas, los Rangers hablan con Paul Wolf, el nuevo esposo de la ex de Billy Staton. Esta vez, cambió su historia. Admitió que Billy y Letty habían llegado a recoger a la hija de Billy. Declaró que Sherry y la niña no estaban cuando Billy llegó. Billy se enfadó tanto al saber que su hija no estaba que atacó a Paul. Paul trató de defenderse y mató accidentalmente a Billy con una barra de metal. La prometida de Billy, Letty, oyó la conmoción y entró corriendo. Cuando vio a Billy en el suelo lleno de sangre, fue a atacar a Paul. Se veía furiosa y vino a atacarme. Una vez más, Paul Wolf declaró que la golpeó en defensa propia y la mató también por accidente. Sorprendido y asustado por lo que hizo, Paul le pidió a un amigo, Glenn Henderson, que lo ayudara a dejar los cuerpos en el canal de drenaje.
Para deshacerse del auto, llevó consigo una roca para activar el acelerador, esperando que el auto chocara contra la zanja. Pero no resultó como había planeado, así que regresó al día siguiente y lo quemó. Paul Wolf admitió haber mentido porque estaba confundido y no estaba seguro de que los Rangers le creerían. Wolf llevó a los investigadores hacia los cuerpos. El cadáver de Letty Castro flotaba en el canal de drenaje a 19 kilómetros del auto. Su cráneo tenía las lesiones que Paul describió, pero los Rangers observaron que también había sido disparada en la cabeza. Eso no coincidía con la confesión de Wolf. Estaba mintiendo. A 16 kilómetros, el cuerpo de Billy Staton fue encontrado parcialmente sumergido en un canal. Su cabeza estaba destrozada. Al sacar el cuerpo, los detectives hacen un peculiar hallazgo. Revisen el cuerpo. Debajo de su camisa y alrededor de su cintura había una mini grabadora. Estaba en malas condiciones por el agua, pero el cassette seguía intacto. Fue una pista intrigante. Los Rangers no podían explicar por qué Billy llevó una grabadora a la casa de su ex esposa, pero sabían que era posible que Billy Staton hubiese grabado su propia muerte. Los Rangers de Texas creían que la pista que cerraría el caso estaba en el cuerpo de Billy Staton. La grabadora encontrada fue analizada con extremo cuidado. El agua y el lodo habían dañado casi todo su mecanismo. Pero el analista Joe Marchand creía que se podía rescatar el cassette. La evidencia más fascinante que encontramos fue la grabadora pegada en el estómago de Billy Staton. La sacamos. Llamamos al FBI y les preguntamos qué podíamos hacer ya que estuvo sumergida en el agua, parcialmente. Nos dijeron que la colocáramos de nuevo en el agua y que la enviáramos en un contenedor. Era mejor que estuviera en el agua y no que se secara. Después de 10 días, se envía de vuelta la cinta a los Rangers de Texas. El FBI hizo lo que pudo para rescatar la grabación, Hola, pero cariño. no estaban seguros de si contenía algo vital para el caso. Al reproducirla, los sonidos de Billy Staton, mientras era brutalmente asesinado, se escucharon claramente. Oh, sí. Primero daremos un paseo y... Con la grabación, los investigadores regresan a la escena del crimen para comparar las acciones con el audio. Miden las distancias y cronometran lo sucedido de acuerdo con los sonidos en el cassette. La sangre hallada en la casa coincidía con la de Billy Staton. Los patrones de la sangre darían más detalles de la historia. Todas las manchas de sangre en la pared tenían extremos en forma de lágrimas. Al examinar esos extremos, los analistas podrían determinar los ángulos en los que salpicó la sangre. Con la cinta de audio, podrían determinar en qué lugar de la habitación estuvo Billy cuando fue atacado. No, Es posible que... no, quiero que analices primero. La cinta reveló a los investigadores todo lo que ocurrió esa tarde. Billy Staton fue a la casa y lo invitaron a entrar. Ya llegó Billy. Las voces de Sherry y de su hija se oían en la cinta, desmintiendo la afirmación de Paul de que ellas no estaban cuando Billy llegó. Los detectives descubren que poco después de la llegada de Billy, Wolf sacó la basura. Pero esa era solo una excusa para salir. Él solo quería saber si Letty había ido con Billy y debía tomar la palanca que había escondido antes. Vamos. Por la forma en que la sangre salpicó en las paredes y de acuerdo con lo escuchado en la cinta, para los Rangers era obvio que Billy no tenía idea de lo que ocurriría.
estaba sentado esperando pacientemente cuando Paul Wolf lo atacó. El cómplice de Wolf, Glenn Henderson, estaba escondido en la otra habitación. Cuando la víctima cae al suelo, los dos salen a asesinar a Letty, quien esperaba en el auto. Sin duda, la afirmación de defensa propia de Paul Wolf era mentira. Se trató de ataques a sangre fría a personas desprevenidas. En el resto de la cinta, los asesinos llevaron a Billy hacia su auto y lo colocaron en la maleta. Sabían que debían deshacerse de los cuerpos y del auto, por lo que se llevaron la roca. El hecho de que el arma asesina fuese preparada y el cómplice estaba allí probó que estos homicidios no fueron improvisados, sino premeditados. Pero no contaban con que su crimen sería grabado en una cinta. Y aquí es donde estaban buscando. Buscaban el lugar donde arrojarían a Letty. Se pueden oír las rocas debajo y cómo viajaban a velocidad lenta. Wolf encontró un área apartada en un canal de drenaje a unos kilómetros de la casa. Glenn Henderson lo siguió en su camioneta. El lugar estaba lejos del camino y los arbustos tenían la altura suficiente para ocultar un cuerpo. Pero algo salió mal. Letty Castro aún estaba viva. Sin embargo, los asesinos estaban preparados. En la cinta se oye un solo disparo. Luego algunos gritos que no se entienden. Después se oye cómo cerraron la puerta del auto y se marcharon. Y 30 segundos después, la cinta se detiene. Por alguna razón, decidieron no dejar los cuerpos en el mismo lugar. Dejaron a la otra víctima a 14 kilómetros del camino. Se deshicieron del auto como Wolf explicó. Lo más difícil había terminado. De vuelta en la casa tuvieron mucho que limpiar. Durante el poco tiempo que dejaron a la víctima adentro, luchando por su vida, un pozo de sangre se acumuló en la alfombra. Los cómplices tuvieron que alquilar un equipo profesional de limpieza para cubrir sus rastros. Pero eso no fue suficiente. La sangre había traspasado la alfombra y manchado su interior. A fin de ocultarla, pintaron esa parte. Para salirse con la suya, los Wolf incluso se mudaron de la casa un día después de los asesinatos. Pero nada podría borrar la evidencia que Billy Staton había grabado sin intención. Los Rangers descubren que Billy había llevado la grabadora siguiendo el consejo de su abogado. Él quería tener evidencia del comportamiento malicioso de Sherry, esperando así poder obtener la custodia de su hija. En lugar de eso, grabó su propia muerte. Tanto Paul como Sherry Wolf fueron condenados a cadena perpetua por matar a Billy Staton y a Letty Castro. Glenn Henderson también recibió cadena perpetua. La mayoría de los criminales deja evidencia atrás sin querer, evidencia que puede condenarlos. Pero a veces esas pruebas no sirven de nada. Cuando ni la más alta tecnología puede apuntar a un asesino, lo único que pueden hacer los detectives es esperar. En la mañana del 22 de enero de 1988,
los Rangers de Texas acuden a una granja apartada en el condado de Burleson. Fueron llamados a ver a una mujer anciana que vivía sola. Los vecinos no podían comunicarse con ella y estaban preocupados por su seguridad. Tenían razón. Lydia Schumacher, de 72 años, había sido asesinada. Los Rangers de Texas se encontraron con la espantosa escena. Schumacher yacía parcialmente desnuda en su cama. Había sangre en las sábanas. Fue golpeada y luego asfixiada hasta morir. El laboratorio de los Rangers en Austin se encargó de buscar evidencia en la casa. Claramente alguien había entrado por la puerta trasera y parecía que se había llevado algunas joyas. Al parecer, Schumacher se encontró con el ladrón. No había huellas y el arma utilizada para golpearla no fue encontrada. Era probable que hubiese sido asfixiada con su propia almohada. Los oficiales centran su atención en el cuerpo y la cama. La seróloga Donna Stanley, experta en evidencia biológica, analizó la escena y encontró pruebas de que la víctima fue violada. Lo que hicimos después fue que analizamos la cama, sábana por sábana. En ese proceso recogimos cualquier cabello que veíamos en las mantas y el edredón. Allí fue cuando se hizo evidente que quizás nos enfrentábamos a algo más que un homicidio y que quizás hubo abuso sexual en el caso. Para localizar al asesino, los Rangers interrogan a las personas en el área. En una semana, los Rangers habían interrogado a todos los amigos y vecinos de Schumacher. Ninguno tenía idea de quién podría violar y asesinar a una anciana tan ¿Podrá dulce. darnos información sobre la señora Schumacher? Pero con el tiempo, los vecinos mencionan a 3 hombres que les parecían sospechosos. Los detectives les preguntan si estarían dispuestos a tomar una prueba de polígrafo. Uno por uno fueron llevados a la estación, puestos en la máquina, y se les preguntó si habían asesinado a Schumacher o sabían algo sobre el crimen. El Ranger de Texas, Bob Connell, estuvo a cargo del caso. Tuvimos varios sospechosos en el transcurso de la investigación. Uno de ellos era uno de sus vecinos y otro era un sujeto que fue descubierto en actos de exhibición indecente. 2 hombres fueron interrogados y liberados. El tercer sospechoso era un joven llamado Charles Supak Jr. Supak y su padre estuvieron haciendo algunos trabajos en la casa de Schumacher el día en que fue asesinada. Al investigar su historial, descubren que una vez fue acusado de abuso sexual. Fue sometido a un riguroso interrogatorio sobre el crimen, pero negó estar involucrado. Según el polígrafo, Supak decía la verdad. No, señor. Los 3 sospechosos pasaron la prueba y los Rangers se quedaron con las manos vacías. Sin otras pistas, lo que podían hacer era aprovechar lo que habían obtenido hasta ahora. Estuvo bien. En el laboratorio de Austin, Don Stanley y sus colegas realizan pruebas en la evidencia biológica dejada por el violador. Así es, doctora. Las muestras de cabello. Luego de determinar el tipo de sangre del asesino, lo comparan con las muestras de los sospechosos. La estructura del... De los 3 sospechosos que analicé, 2 fueron eliminados de inmediato. El tercero fue incluido en la prueba de tipo de sangre. Era Supak. No fue descartado en el sistema ABO. En 1988, el sistema ABO reducía la evidencia a un tipo de sangre entre 8.
Pero como cientos de millones de personas compartían el mismo tipo de sangre que Supak, los resultados no bastaban para probar nada. Aún así, era lo único que tenían, así que los Rangers llamaron de nuevo a Supak. Supak, tome asiento. Él había pasado la primera prueba del polígrafo, pero los investigadores confiaban en que si era culpable, Supak no pasaría 2 veces la prueba. Decidieron intentarlo otra vez. No fue difícil encontrarlo, estaba en la cárcel por posesión de marihuana. Asesinó a... Los Rangers creían que si había estado bajo la influencia de las drogas durante la primera prueba, pudo haber mentido y aún así pasado el polígrafo. En la segunda prueba, él había estado en la cárcel por varios días y sabíamos que debía estar limpio. Así que le hicimos una segunda prueba con la misma persona y también la pasó. No había otras pruebas que vincularan a Supak con el crimen. Las autoridades no tenían más opción que liberarlo. Por casi un año, los Rangers trataron de hallar al asesino de Schumacher, pero fue inútil. El 29 de noviembre de 1988 tuvieron que suspender el caso. Había un violador y asesino en alguna parte de Texas y los Rangers no podían hacer nada para detenerlo. Habían pasado 3 años desde que Lydia Schumacher fue brutalmente violada y asesinada. El único sospechoso había sido liberado y el caso estaba acumulando polvo en los archivos. Pero en 1991 la ciencia había avanzado lo suficiente como para echar otro vistazo al caso. Don Stanley, del laboratorio de los Rangers, creía en las nuevas tecnologías. Aún teníamos algo de evidencia que guardamos con la esperanza de que si aparecían nuevas tecnologías, pudiéramos analizar esa evidencia con esos avances y obtener esta vez más información. Por supuesto. Necesito el archivo. Las primeras comparaciones entre las muestras de Supak y las muestras de la escena del crimen no fueron concluyentes. Los forenses habían hecho todo lo que podían. Pero desde la primera investigación, un nuevo método revolucionario de análisis de ADN fue desarrollado. Llamado PCR, permite que los científicos obtengan ADN de pequeñas muestras, como una sola hebra de cabello o una gota de sangre, algo que antes no se podía hacer. Stanley esperaba que la evidencia encontrada en la casa de Schumacher 3 años antes pudiese servir para atrapar al asesino. Nos vemos. A la orden, está bien. Nos vemos. Adiós. Poco después del cierre del caso, el alguacil Connell se retira y el ranger de Texas, Ray Kaufman, toma su lugar. Kaufman aprobó que se investigara la evidencia y reabrió el caso con rapidez. Sí, me parece bien. Cuando me involucré en el caso de Supak, sabía que había grandes avances en el ADN para encontrar sospechosos y creí que este caso sería resuelto con la ayuda del ADN. Después de enviar la evidencia a un laboratorio de genética, los Rangers interrogan de nuevo a vecinos y familiares, esperando obtener más información sobre Charles Supak. Pronto descubren cosas sobre el sospechoso que no sabían. Incidentes sorprendentes que aumentaron las sospechas de las autoridades. Los vecinos admitieron que Supak tenía una reputación terrible. Se decía que tenía hábitos sexuales inusuales que incluían la bestialidad. Pero la información más útil vino de un hombre que recordó pasar una extraña y espantosa noche con Charles Supak. Y estaba justo aquí y luego... 4 meses después del asesinato, Charles Supak despierta a John Golson una noche. Le dice que su auto tenía problemas y que necesitaba ayuda. Pero había algo en Supak que no estaba bien. John aceptó renuentemente llevarlo hasta su auto. ¿A dónde vamos?
No es muy lejos. Mientras conducían sin rumbo fijo tratando de hallar el auto, las sospechas de Golson se convirtieron en miedo. Supak había insistido en sentarse detrás de Golson y durante todo el trayecto estuvo enrollando un cable eléctrico en sus manos. Con qué cerca, ¿no? Es por allí. Finalmente, Supak señaló hacia un área apartada, pero cuando llegaron, el auto no estaba. Cansado de la situación, Golson lo lleva hasta un garaje. Mejor bájate aquí. Cuando Golson regresó a casa, aún se sentía intranquilo. Él y su esposa revisaron los alrededores y descubrieron que sus líneas telefónicas fueron cortadas. La historia dio un giro escalofriante cuando Golson mostró el lugar hacia donde había llevado a Supak. Él no tenía idea de la importancia del sitio. Pero los Rangers no pasaron por alto ese detalle. La salida de Golson con Supak hizo creer a los investigadores que el sospechoso sabía más sobre el asesinato de Schumacher que lo que admitió. Solo tienes que pasar esta zona, pero es mejor si caminamos. Este es el último sitio donde Supak llevó al señor Golson esa noche. Supak dijo que había estacionado su auto abajo y que estaba estancado en esta línea de árboles. La casa de Schumacher está a 400 metros de aquí. Supak había regresado a la propiedad de Schumacher. Los Rangers saben que un asesino suele regresar a la escena del crimen, pero necesitaban más que esta evidencia circunstancial para atrapar a Charles Supak. El laboratorio realizó complejas pruebas de ADN a fin de comparar la muestra de Supak con la evidencia del caso. Finalmente, los resultados llegaron el 8 de marzo de 1992. El ADN de Charles Supak Jr. estaba en las sábanas de la víctima. Esta información bastó para que los Rangers de Texas pudieran arrestar al hombre del que habían sospechado por casi 5 años. Una vez más, estaba en la cárcel por robo de vehículos. Enfrentado a la innegable evidencia de ADN, Supak admite haber violado y asesinado a Lydia Schumacher. Ya terminamos el trabajo. En su confesión, Supak dijo que el 20 de enero de 1988, él y su padre terminaron un trabajo que hacían en la propiedad de la señora Schumacher y que estaban listos para marcharse. Habían pasado una semana en la propiedad y Charles estuvo suficiente tiempo allí para saber que la anciana tenía joyas de oro. Pensó que habría cosas más valiosas en toda la casa. Esa noche, Supak regresó. Dijo que había estado manejando buscando algo que robar y pensó en la señora Schumacher. Su casa estaba muy apartada y era una anciana indefensa. La casa estaba en silencio cuando llegó y entrar fue fácil. Había dejado un tubo ese día en el patio. Era la herramienta perfecta y pronto sería el arma perfecta. Adentro tuvo tiempo para revisar el lugar. Entró a su habitación y revisaba sus cosas cuando ella despertó. Supak reaccionó golpeándola en la cabeza con el tubo. Antes de irse, la violó y la asfixió con una almohada. Tomó 5 años, pero al fin Charles Supak Jr. fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Lydia Schumacher. El arresto fue un homenaje a la tenacidad de los Rangers y una victoria para la ciencia forense. La ciencia forense fue
la que resolvió este caso. Si no fuese por los avances en el ADN, sé que este caso estaría pendiente aún. Es fácil atrapar a un asesino aún años después de su crimen si se mantiene en el área. Pero los Rangers se enorgullecen por su capacidad para atrapar asesinos en fuga. En un estado tan grande como Texas, es algo común. No suele haber mucho que ver en la Interestatal 35 entre Dallas y Oklahoma. Pero el 8 de agosto de 1994, eso cambió. Un oficial encontró un cadáver a un costado de la carretera estatal de Oklahoma. Los Rangers de Texas llegan a la escena y se encuentran con el cadáver de un hombre blanco de 30 años aproximadamente. Recibió múltiples puñaladas en el torso, cuello y rostro. Alrededor de su cuello había una agujeta de zapatos y en su boca había un calcetín. De acuerdo con la condición del cuerpo, parece que había sido lanzado de un auto. Cerca había un brasier y una gorra de béisbol. También encuentran ropa interior de hombre. Eran pistas nada claras, pero bastaron para que los Rangers siguieran el camino correcto. Los oficiales revisan el cuerpo, pero no hallan ninguna identificación. La víctima es llevada al laboratorio donde se toman sus huellas para su identificación. Johnny Waldrip, Ranger de Texas, asumió la tarea de encontrar al asesino. En 2 días, obtuvo una identificación positiva de la víctima a través de sus huellas. Era un hombre de 38 años de Dallas. Su nombre era James Sykes. James Sykes tenía un terrible historial criminal. Era un desperdicio de individuo. No tenía familiares, además de sus padres. No tenía dinero ni trabajo y era un drogadicto con muchos antecedentes penales. En los controles de carretera preguntábamos y la gente nos decía, ¿por qué les importa? Pues nos importaba ya que era un ciudadano como cualquier otro. Puerta. Sykes no tenía buenas compañías. Cuando los oficiales encuentran a su mejor amigo, Morry Bracken, este se hallaba en una cárcel de Dallas por cargos de drogas y se convirtió en el sospechoso principal. Bracken admitió haber estado con Sykes el día antes de que se descubriera su cuerpo. Incluso dijo que la gorra de béisbol encontrada en la escena le pertenecía. Pero insistió en que no tenía nada que ver con el asesinato. Bracken dijo que él y Sykes estaban en una fiesta en un motel cuando conocieron a un conductor y a su novia. ¡Casi te caes, idiota! Los 4 consumieron las drogas de Bracken y al final de la fiesta le pidió al sujeto que pagara su parte. No lo consigo. El conductor no tenía dinero, pero dijo que podía conseguirlo. James Sykes se fue con la pareja para asegurarse de que no huyeran. Eso ocurrió el 7 de agosto. Morry envió a Sykes con el conductor para recoger el dinero. Por alguna razón, el conductor le dio su billetera con su licencia de conducir a Bracken y dijo que era de Ada, Oklahoma, que debía de estar en Phoenix en un par de días, y le dejó su billetera. Era una muestra de buena fe de que volvería con el dinero. Nunca regresaron. Murray Bracken dijo que vació la billetera y se deshizo de la licencia. Por desgracia, esta era la evidencia que pudo haber apoyado su historia y pudo ser una pista para los Rangers. Pero ya no la tendrían.
Para saber si Bracken decía la verdad, Waldrip llamó al departamento de vehículos en Oklahoma para buscar conductores que hubiesen pedido una renovación de licencia en los últimos días. El departamento les dio una lista. Uno de los hombres era Terry Brown. Era de Ada, Oklahoma. Los registros policiales mostraron que Brown fue detenido por una violación de tránsito poco antes del asesinato. En ese momento conducía un camión de una compañía de fletes en Carrollton, Texas. Terminó su trabajo y regresó el auto a la compañía. Pero poco después, alguien lo robó del lote. Brown fue arrestado por conducir el camión robado 2 días después, pero fue liberado bajo fianza. La policía mostró la foto de Brown a Waldron. Siéntese allí. Gracias por venir. Colocaron la foto con varias otras y le pidieron a Murray Bracken que la observara. Poco después, reconoció al conductor que había visto por última vez con su amigo. Señaló a Terry Brown. La investigación se caldeaba. Pero para probar que Brown era el asesino, los Rangers necesitaban más que la palabra de un criminal. Necesitaban pruebas. La compañía de fletes estaba aliviada de recuperar su camión. Pero ahora era la evidencia más importante de un crimen peor que un robo. Coincidía con la descripción que Bracken dio a las autoridades, quienes empezaban a creer que era el camión donde James Sykes estuvo por última vez. Se pide al laboratorio de la policía que revisara el vehículo a fin de encontrar pruebas de que la víctima estuvo allí. Los Rangers sabían que Brown estuvo en el auto, fue arrestado en él. Los registros mostraban que estuvo trabajando hasta el 6 de agosto. Después regresó al lote y robó el camión. La compañía denunció la desaparición y el auto fue encontrado el 8, el día en el que el cuerpo fue hallado. Todo indicaba que Terry Brown era el asesino, pero había huido. Nadie sabía dónde estaba. El equipo revisó la cabina para hallar pistas. Hallaron lo que buscaban. Detrás de las paredes, los investigadores encuentran pequeñas gotas que parecían sangre. Un examen cuidadoso revela más sangre debajo del colchón. Otras pruebas indicaron que era humana. Los detectives sabían que otras pruebas revelarían si era la sangre de James Sykes. La evidencia es enviada al laboratorio para su análisis. Los Rangers confiaban en que estaban a punto de atrapar al responsable del horrible crimen. En el laboratorio, el criminalista Wilson Young analiza el ADN para comparar la sangre con la de la víctima. Pero lo que encontró sorprendió a los Rangers y presentó un mayor obstáculo en la investigación. Hicimos una tipología. Analizamos el ADN. Descubrimos que en la muestra que investigamos, la sangre no era de la víctima a la que buscamos. Había sangre que no coincidía con quien se suponía que debía coincidir. Encontraron sangre en el auto, pero no era la sangre que esperaban encontrar. Al parecer, otra persona había sido asesinada en el vehículo. Y los Rangers recibieron noticias que complicaron aún más el caso. Otra mujer fue encontrada y tenía una atadura en el cuello y un calcetín en la boca. Y también hallamos a Sykes con una atadura en el cuello y un calcetín en la boca. Lo primero que pensé fue que Murray Bracken decía la verdad y que era probable que hubiese un asesino serial que manejaba un camión. El caso había tomado un giro inesperado.
2 personas habían muerto y un asesino serial estaba suelto en las interestatales del país. Si Waldrip no lo atrapaba, seguramente habría más cuerpos que identificar en la carretera. Los asesinatos no se detuvieron. El 7 de noviembre, Waldrip recibió una llamada de la policía de Richardson, Texas, un pueblo al norte de Dallas. Encontraron a otro cuerpo. Era una mujer con una agujeta alrededor del cuello y un calcetín en la boca. Pero esta vez hubo una sorpresa. La mujer era la madre de Terry Brown. Brown y su novia Tina Sampson eran los principales sospechosos. Habían robado el auto de su madre y desaparecido. Cuando Waldrip habló con el último jefe de Brown, descubrió que Brown debía llevar un cargamento a California. Recogió el camión el 6 de noviembre, un día antes del crimen, y nunca regresó. Una vez más, Terry Brown había robado un vehículo y desaparecido. Pero tuvimos suerte esta vez. Tuvimos un golpe de suerte. Era el camión que buscábamos. Descubrimos que lo condujo hasta Oklahoma y fue de fiesta unos días y se quedó sin gasolina y lo dejó. La policía de Oklahoma encontró el auto abandonado. Antes de que los Rangers acudieran, la compañía había regresado el camión a Texas y lo había limpiado. Los técnicos buscaron cualquier pista posible que hubiera quedado después de la limpieza. Por suerte, la compañía no limpió toda la evidencia. Se hallaron manchas debajo del edredón y el colchón que parecían ser de sangre. Por el tamaño de las manchas, parecía que una gran cantidad de sangre había caído en la plataforma. Pero el colchón era nuevo. La compañía se había deshecho del anterior y con él de evidencia vital para el caso. Por suerte, la basura aún no había sido recogida, y entre los desperdicios estaba un colchón viejo y manchado. Las manchas parecían ser de sangre y coincidían con las manchas del camión. Pero los detectives estaban preocupados de que la evidencia se hubiese dañado. Todo fue enviado a un laboratorio en Austin para un análisis detallado. Allí se extrae ADN de la evidencia. Las fibras son cortadas químicamente en fragmentos más pequeños. Esto permitió que se realizara una comparación precisa entre la sangre hallada en el camión y la muestra de James Sykes. Necesito que apaguen las luces. Al comparar los fragmentos, los técnicos confirman que la sangre solo podía coincidir con la de una persona en el mundo entero. James Sykes. Estábamos seguros de que la sangre de la víctima estaba allí. Al ver las probabilidades, de 1 a 5,5 billones, eso indica que esa persona en particular era la única que pudo haber dejado la sangre en el camión. Terry Brown y Tina Sampson fueron encontrados el día siguiente. La policía de Dallas encontró a la pareja en el auto robado de la madre de Brown. Son separados e interrogados individualmente. Cuando se les muestra la evidencia, los investigadores al fin escuchan la verdadera historia de lo ocurrido a James Sykes. Él trató de violar a Tina. Ella tenía un cuchillo. Para asegurarse de que pagaran lo que debían, Sykes fue con ellos a recoger el dinero. Brown condujo hasta una parada y le dijo a Sykes que esperara adentro mientras iba a buscar el dinero. Pero Sykes se impacientó y decidió tomar el dinero de otra forma. Según los asesinos,
fue a la parte de atrás y exigió tener sexo con Tina Sampson. Ella se asustó y sacó un cuchillo para defenderse. Cuando Brown regresó, vio a los dos discutiendo y pensó que Sykes trataba de violar a su novia. Furioso, tomó el cuchillo y atacó a Sykes. Sampson dijo que estaba tan molesta que agarró el cuchillo y siguió apuñalándolo. Brown ató una agujeta en el cuello de la víctima y puso un calcetín en su boca. Sampson dijo que dejaron el cuerpo en la parte de atrás hasta estar listos para deshacerse de él. Nos contó cómo habían conducido por un par de días y celebraron y se drogaron aún más mientras él estaba en la parte de atrás y que luego decidieron ir a Oklahoma. En la ruta ella no sabía dónde estaban, pero se detuvieron a un lado y Terry fue en la parte de atrás y con sus pies empujó el cuerpo por la puerta lateral hacia un lado de la interestatal y luego siguieron hasta Oklahoma. Aunque los investigadores no lograron acusarlos de los otros crímenes, Tina Sampson obtuvo 20 años por conspiración para asesinar y Terry Brown recibió cadena perpetua por la muerte de James Sykes. La determinación de los Rangers de Texas tuvo frutos. Creo que este caso representa lo que hemos hecho como Rangers por años. Un viejo Ranger dijo que un hombre malo no puede vencer a un hombre bueno que lo alcance. Y eso fue lo que hicimos en este caso. Los alcanzamos. Los Rangers se han labrado una reputación en 100 años por su determinación en atrapar criminales en todo tipo de terreno, usando cualquier arma a su alcance. Y aún lo hacen, armados con el poder de la ciencia forense. Los asesinos podrán escapar de la ley, pero con la tecnología de su lado, los Rangers de Texas jamás se detendrán hasta atraparlos.